Hay momentos en los mercados en los que una sola moneda te puede decir más sobre la economía global que 1000 gráficos juntos. Y hoy esa moneda es nada más y nada menos que el yen japonés. Lo que está pasando con el yen, con las intervenciones de Japón y Estados Unidos, con Scott Bessent, con las advertencias de Sasuke Katayama, con la fragilidad mostrada por Corea del Sur y con el posible unwind del carry trade, no es una historia aislada de divisas. Es una historia sobre liquidez, sobre estrés monetario y sobre el tipo de presión que puede terminar afectando a Bitcoin, a XRP y a todo el ecosistema de los activos digitales. Y mientras eso ocurre, el mundo financiero sigue avanzando hacia una infraestructura más digital, más tokenizada y más programable. Ese contraste es el corazón de este video que les traigo hoy. Los invito a que antes de seguir se suscriban a mi canal, me regalen un like y me dejen un comentario qué creen que va a pasar con el yen, qué va a pasar. Vamos a ver cuál es el punto de partida de todo esto. Para entender lo que está ocurriendo, primero hay que mirar el precio del yen. Reuters reportó que el yen llegó a tocar niveles de alrededor de 163.24 yenes por dólar. Es su punto más débil desde 1986. Bloomberg, por su parte, también señaló que el yen rompió por encima del 163 por primera vez en décadas, antes de rebotar en medio de la expectativa de esta intervención. Ese nivel no es un detalle técnico menor. Cuando una moneda como el yen se debilita tanto, empieza a afectar el equilibrio de todo el sistema financiero global. Porque el yen no es solo la moneda de Japón. Es más, durante años ha sido una pieza central del financiamiento internacional, precisamente porque ha tenido tasas bajas y ha servido como base para una de las operaciones más famosas del mundo financiero. ¿Cuál es? El conocido carry trade del japonés. Pero, ¿qué es el carry trade? El carry trade, explicado de forma sencilla, funciona de esta manera. Pides prestado dinero en una moneda barata, como el yen, y usas ese dinero para comprar activos en otras monedas que te dan más rentabilidad. Mientras el yen siga débil y el costo de financiamiento sea bajito, barato, esa operación funciona de maravilla, funciona muy bien. Pero cuando el yen cambia de dirección, cuando sube la volatilidad o cuando el Banco de Japón empieza a cambiar su postura, el trade se empieza a desbaratar, se empieza a romper. Entonces el mercado tiene que deshacer posiciones y eso es terrible. Y eso significa vender activos, cerrar préstamos y tener que devolver el dinero. A ese proceso se le llama unwind, deshacer la posición. Y cuando eso pasa, la liquidez sale del sistema. ¿Por qué esto importa? Aquí te traigo la clave. El carry trade no afecta solo al mercado de las divisas. No, señores. Afecta a la liquidez global. Y cuando la liquidez global se contrae, los activos más especulativos y más apalancados suelen ser los primeros en sufrir. Eso incluye las acciones de crecimiento, acciones de tecnología, los mercados emergentes y obviamente también las criptomonedas. Por eso no estamos hablando de una simple noticia sobre Japón. Estamos hablando de una posible señal de tensión para todo el sistema de riesgo. Y acá empieza a hablarnos Scott Bessent. Vamos a ir a Estados Unidos, donde Scott Bessent es uno de los que más habla y que más nos puede afectar. Uno de los elementos más llamativos de esta historia es esta aparición de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Reuters reportó que durante una reunión en Camp David apareció una nota donde se veía una línea que decía Buy Japanese Yen 5 to 10 billion, lo que sugería una posible compra de entre 5 y 10 mil millones de dólares en yenes. Eso es importante por una razón muy simple. No estamos hablando solo de rumores de mercado. Estamos hablando de una señal política y financiera al más alto nivel corporativo. Además, Reuters informó que el Tesoro estadounidense había dicho a varios bancos que podría intervenir en el mercado del yen y que estaban listos para actuar si así era necesario. Eso eleva toda la discusión, porque cuando el Tesoro de los Estados Unidos entra en este tipo de conversación, el mercado entiende que el problema ya no es solo japonés, es más grave. Ya es un asunto de coordinación monetaria internacional. ¿Y cuál es la postura de Japón? Pues del lado japonés, la figura es Sasuke Katayama. Ella es la ministra de Finanzas y también es clave para todo este cuento. Reuters reportó que Katayama afirmó que Japón y Estados Unidos
compartían las mismas preocupaciones sobre la debilidad del yen y que estaban en contacto cercano sobre este tema. En otras declaraciones fue todavía más directa. Dijo que Japón tomaría decisive action if necessary. Acciones necesarias si son necesarias. Acciones decisivas si son decisivas. Acciones necesarias si son decisivas. Para de contar, también repitió que la postura del gobierno no había cambiado y que seguirían listos para responder con urgencia si hiciera falta. Ese lenguaje importa muchísimo, porque no es lenguaje de calma, cero calma. Es lenguaje de alerta, de estar ahí. Y cuando una autoridad monetaria usa este tipo de frases, el mercado entiende que el umbral de tolerancia ya se está agotando. Hay otro elemento que no podemos ignorar, es Corea del Sur y su bolsa que se llama Kospi. Reuters describió una intervención conjunta rara e inusual entre Japón y Corea del Sur con señales de apoyo también desde los Estados Unidos, en un momento en que ambas monedas estaban bajo presión. Un momento en que el Kospi ha perdido varios días seguidos más del 5%. Es impresionante lo que ha tenido que hacer el gobierno coreano para parar esta caída y ese sangrado de las bolsas coreanas. Ahí está SK Hynix, es una de las empresas más importantes de semiconductores hoy en día en el mundo. Está también Samsung, muy metido en el tema de tecnología y de IA. Eso sugiere algo más grande que un problema puntual del yen. Sugiere una tensión regional, a nivel regional. Y cuando dos economías importantes de Asia muestran debilidad al mismo tiempo, el mercado empieza a preguntarse si hay un problema de fondo en la estructura de liquidez y en el apetito por el riesgo. Corea del Sur pudo no ser la causa única de todo esto, pero sí puede haber sido un amplificador o un detonante de la percepción. Es decir, quizás no creó la crisis, pero sí pudo ayudar a que el mercado entendiera que el problema era más amplio, era más allá del yen, era más allá del Kospi. Para entender la magnitud del problema hay que hablar con cifras. Reuters informó que Japón habría gastado 11.7 billones de yenes, equivalentes a unos 72 mil millones de dólares, en una ronda reciente de intervención para defender su propia moneda. Eso no es una cantidad menor, es inmensa. Es una señal de que el gobierno japonés está dispuesto a defender el yen con recursos muy, pero muy grandes. Y también hubo reportes de que el yen seguía rondando niveles cercanos a 162 yenes por dólar, incluso después de varios avisos oficiales. Y eso es lo que vuelve el caso más interesante, porque nos dice que la presión del mercado es tan fuerte que ni las advertencias ni las intervenciones previas han sido suficientes para lograr estabilizar del todo la moneda. Aquí entra la parte más importante de este análisis que les traigo hoy. Acuérdense de regalarme un like, ¿vale? Cuando una moneda como el yen se debilita tanto, el carry trade se vuelve más frágil. Y cuando se vuelve frágil el carry trade, el sistema empieza a deshacer sus posiciones, a vender lo que tenían comprado para devolver la plata. Eso significa menos dinero fácil, menos financiamiento barato y menos liquidez para activos de riesgo como Bitcoin o XRP. En otras palabras, el unwind del carry trade, deshacer esas posiciones, actúa como un desagüe de liquidez global. Y cuando ese desagüe se abre, Bitcoin suele sentirlo muy rápido. Bitcoin no depende del yen de forma directa, pero sí depende de la liquidez global. Y el carry trade del yen es una de las grandes fuentes invisibles de toda esa liquidez. Es por eso que lo hemos visto caer tan fuerte ayer y hoy. Cuando el mercado empieza a cerrar esas posiciones, Bitcoin suele entrar en una fase de presión por venta, de liquidaciones y reducción de todo lo que tiene que ver con el apalancamiento. Eso no quiere decir que Bitcoin pierda su tesis de largo plazo, nunca lo va a perder, según creo yo. Quiere decir que en el corto plazo el mercado puede tratarlo como un activo de alta beta. Y en periodos de estrés, los activos de alta beta suelen ser los primeros en reaccionar en su precio. CoinDesk reportó que en este entorno Bitcoin se mantenía cerca de los 63.900 a 64.000 dólares ayer. Hoy está en 62.800, lo que muestra que el mercado cripto no estaba aislado del contexto macro y fue uno de los primeros en reaccionar a la baja. Esto también llevó a otras monedas a perder precio. Pero ¿cómo se transmite el golpe a Bitcoin? La transmisión suele seguir una secuencia bastante clara. Primero, sube la volatilidad en el par del dólar contra el yen.
Sencillo. Después los gestores empiezan a bajar su exposición al riesgo. Luego aparecen todos los margin calls en mercados apalancados. ¿Sabes qué es un margin call? Un margin call es cuando tu vaso de apalancamiento, de soporte, de la posición está lleno. Se va reduciendo porque se va reduciendo la capacidad que tienes con ese apalancamiento tan grande. Entonces el banco te llama y te dice, vuelve a llenar el vaso, vuelve a llenar tu depósito para que tengas un colchón para operar más esa posición apalancada. Cuando no la puedes llenar, llega a un punto donde se liquida tu posición. Entonces, eso es un margin call. Llénalo o si no se acaba la posición. Y finalmente, vengo a hablarte del dinero especulativo que se retira de los activos más sensibles. Bitcoin entra dentro de esa lógica porque es uno de los activos más líquidos y más usados para expresar el riesgo macro. Por eso, si el carry trade se desarma con mucha fuerza, Bitcoin puede sufrir antes de recuperarse. Y acá en el canal sabemos muy bien que estamos en una tendencia bajista. Vemos esa tendencia desde octubre del año pasado y esperamos verlo caer a un mínimo entre septiembre y octubre y noviembre de este año. Pueden ser más o menos ahí. Acuérdate, nada de esto es asesoría financiera. Ahora viene el shock. Después viene la narrativa. Pero, ¿qué pasa con esa moneda? Con XRP. Con XRP la historia es completamente diferente. Bitcoin es más macro. XRP es más infraestructura. Bitcoin responde al humor del mercado global, porque está muy vinculado a todo el mercado, mientras que XRP responde también a otro tipo de conversación, que son los pagos, la liquidación, ser un puente de valor, ser la tokenización e interoperabilidad financiera. Eso no significa que XRP esté inmune a una crisis de liquidez. Significa que su tesis es distinta. Mientras que Bitcoin se ve más como activo de riesgo global, XRP se mira más como una pieza posible dentro de la arquitectura financiera del futuro. Pero ese futuro ya está acá. Y en un momento como este, donde el sistema tradicional se ve obligado a intervenir constantemente, esa narrativa gana más peso. Aquí es donde aparece el contraste más interesante que quiero decirles hoy. Mientras los mercados tradicionales están ocupados sosteniendo las monedas y gestionando la atención de la liquidez, el BIS sigue avanzando con el proyecto Agora, que explora pagos transfronterizos tokenizados entre bancos centrales y bancos comerciales. Eso no es una idea marginal. Son bancos muy grandes. Entre esos está JP Morgan, está Barclays, está BofA. Hay unos bancos gigantescos, hay más de 6 bancos enfocados en este tema. Es una señal de que la banca central y la banca comercial están ensayando una nueva infraestructura de pagos. Una infraestructura más digital que ha logrado hacer transferencia de valor en varias monedas en menos de 80 segundos. Es más rápida, a través de todo el mundo, es más programable. Lo pueden hacer y con mucha menos fricción. Entonces, tenemos dos realidades al mismo tiempo. El sistema viejo intentando defenderse para no desbaratarse y el sistema nuevo intentando construirse. ¡Wow! Aquí es donde XRP se vuelve interesante como tesis de largo plazo. No porque vaya a ganar automáticamente, porque con el BIS sabemos bien que no es una sola cadena la que va a ganar. Van a ser varias y va a ser una multicadena, igual que lo que hemos hablado con Swift, sino porque el mundo financiero está empezando a moverse en una dirección donde los activos puentes, la liquidación rápida y la interoperabilidad pueden volverse más importantes. XRP ha sido presentado muchas veces como un activo puente para mover valor entre las jurisdicciones y las redes. Eso no quiere decir que la adopción ya esté resuelta, pero sí quiere decir que en un mundo donde las tuberías financieras se están rediseñando, como lo que está pasando con el DTCC, que ya tiene Stellar montado y está empezando a montar XRP Ledger, XRP sigue estando dentro de la conversación más relevante de todas. Entonces, si quieres resumir la relación entre el carry trade y Bitcoin, la frase más simple sería esta. Cuando el carry trade del yen se desarma, la liquidez global se contrae. Y cuando la liquidez global se contrae, Bitcoin suele sentirlo primero porque depende mucho más del apetito por riesgo y del apalancamiento. Eso no significa que Bitcoin sea débil para nada. Significa que Bitcoin está conectado al pulso de la liquidez mundial, porque hoy es uno de esos activos importantísimos dentro de todo el sistema financiero. Y hoy ese pulso está más tenso que antes.
Si el unwind del carry trade se acelera, desarmar esas posiciones se aceleran, Bitcoin puede seguir bajo presión por la salida de liquidez del entorno y la reducción de las posiciones apalancadas. Pero si el mercado interpreta que esto es el inicio de una coordinación monetaria más amplia, entonces Bitcoin, XRP y las demás monedas pueden recuperar la narrativa como activo alternativo, escaso y desligado del sistema fiat. Con XRP pasa algo distinto. Si la infraestructura financiera sigue moviéndose hacia la tokenización, los pagos digitales y la interoperabilidad, XRP puede consolidarse su papel como activo puente dentro de toda esa conversación. No como promesa inmediata, sino como pieza de una transición total del reseteo financiero que se viene con toda. Aquí hay que ser rigurosos. No deberíamos decir que Japón ya abandonó el sistema fiat porque no ha pasado. No deberíamos decir que XRP ya es el activo de liquidez global. Aún no lo es. Y tampoco deberíamos vender eso como una crisis inevitable e inminente sin matices. Porque con lo que está haciendo Japón, con lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Corea del Sur, es probable que sostengan esta crisis. La lectura es esta. ¿Hay estrés real en el yen? Sí lo hay. ¿Hay intervención oficial? Sí lo hay. De Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. ¿Hay preocupación compartida entre Japón y Estados Unidos? Sí lo hay. Scott Bessent lo dice. ¿Hay una señal regional de fragilidad que incluye a Corea del Sur? Sí, vemos el Kospi sufriendo. Y hay una construcción paralela de infraestructura financiera digital que sigue avanzando al lado del BIS y al lado de lo que está construyendo el DTCC. Entonces, si quieres quedarte con una sola idea de todo este video, quédate con esta. Lo que está pasando con el yen no es solo una noticia de Forex, de divisas. Es una señal de que el dinero barato está dejando de ser tan cómodo, de que la liquidez global está más frágil y más reducida y de que los bancos centrales están entrando en una fase de defensa activa y no van a dejar morir. Y mientras el sistema viejo intenta sostenerse, el sistema nuevo sigue construyendo los rieles del futuro. Ahí, Bitcoin puede reaccionar como activo de riesgo global. XRP ahí puede seguir construyendo su tesis como activo puente e infraestructura de pagos al lado de todo lo que está construyendo Ripple, lo que está construyendo XRP Ledger, todo lo que está construyendo. Y ahí es donde se está jugando una parte importante de la próxima etapa financiera. Si quieres el siguiente paso para entender todo lo que está pasando acá, todo lo que está pasando con Bitcoin, con todo lo que está sucediendo, mantente informado en mi canal. Suscríbete, no te pierdas ninguno de los videos que estoy construyendo acá en el canal de CryptoBernie. Si quieres conocer algo más de trading, te invito a que me acompañes en el canal de Telegram, donde estamos dando muchísimas señales y dando mejor información que la que daba antes. Hoy en día vale la pena verlo. Y te invito a que me dejes un like, te suscribas al canal, me regales un voto para Crypto Latin Fest Awards, donde estoy nominado como mejor educador de YouTube de Latinoamérica. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá. Chao.